Buenos días. Las empresas Voltran y WEC Transformadores México les dan la más cordial bienvenida al webinar Transformadores Encapsulados, que será impartido por los ingenieros Víctor Hugo Rosales Nájera y Carlos Limón Durán. El ingeniero Víctor Hugo Rosales Nájera cuenta con la ingeniería mecánica y es egresado del Instituto Tecnológico de Pachuca. Tiene 20 años de experiencia en el ramo y se ha desempeñado en las áreas de diseño mecánico de transformadores, mantenimiento de maquinaria y equipo, así como jefe de producción de transformadores de las plantas de distribución y encapsulados en la empresa Voltran Beck Group. El ingeniero Carlos Limón Durán cuenta con la ingeniería eléctrica y es egresado de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional. Tiene 28 años de experiencia en el sector de la energía. Se ha desempeñado como gerente de desarrollo de negocios en Schneider Electric, director comercial en Areva T&D y gerente de ingeniería en Alstom T&D. En la actualidad, ambos ingenieros se desempeñan como asesores comerciales de empresas Voltran y WEC Transformadores. Vamos a dar inicio al webinar Transformadores Encapsulados. Por lo tanto, y para una mejor experiencia, les solicitamos a todos mantener sus cámaras y micrófonos apagados. Las preguntas serán resueltas al final de la presentación, aunque pueden irlas formulando en el chat, el cual estaremos atendiendo. Y al finalizar, los ingenieros darán respuesta a todas sus inquietudes. Agradecemos su participación y nuevamente sean todos bienvenidos, deseando que este webinar sea de mucho provecho y profesional. Adelante, ingenieros. Muchas gracias, Araceli. Estamos pues dando la bienvenida a todos los que se conectaron esta mañana. Gracias por su tiempo. Vamos a estar hablando de esta tecnología que, si viene siendo cierto, no tiene mucho, digamos, no es nuevo en el mercado. En los últimos años sí ha estado marcando una tendencia importante en los diferentes segmentos de mercado. Así que vamos a iniciar y quisiera hablar en primer lugar de las necesidades que se tienen en diferentes sectores industriales o sectores consumidores críticos de energía eléctrica, ¿no? Estamos hablando de necesidades como continuidad de servicio. Obviamente esto es clave y que impacta sin lugar a dudas en la productividad de las empresas o en los servicios que prestan a algunos sectores como el sector salud o el sector bancario, que son, digamos, cargas críticas y que deben tener continuidad en el servicio. Obviamente, estos sectores industriales y de servicios requieren una operación de bajo costo. Entonces, esa es otra necesidad y que incide sin lugar a dudas en la competitividad de estos sectores, del sector industrial y de servicios, por supuesto, también. La seguridad, por supuesto, es un tema que también se requiere para las instalaciones eléctricas, pero también para las personas o para aquellos individuos que tengan necesidad de circular de manera cercana a estos equipos. Y obviamente la eficiencia, que vamos a entrar en detalle, cómo esto marca una diferencia con respecto a las otras tecnologías, ¿no? La tecnología de secos encapsulados, incluso desde la norma, existe una exigencia de cumplimiento para eficiencia. Vamos a ver entonces, por ejemplo, en el caso de esta tecnología, cómo satisface las necesidades que requieren estos segmentos, estas áreas industriales y de servicios. Obviamente, impactando en, digamos, el menor tiempo de eso nos permite tener, por ejemplo, algunas cuestiones de
reducción de tiempos y obviamente paros programados, porque el transformador seco para su mantenimiento solo requiere limpieza, monitoreo de temperatura. Ese monitoreo lo tenemos a través de los indicadores de temperatura y un monitor externo que nos está mostrando la temperatura del transformador, y si necesitamos enviar esa información o una alarma de manera remota, pues lo estamos haciendo. Pero el punto importante aquí es que este equipo requiere un mínimo de mantenimiento. Y obviamente el ser amigable con el medio ambiente es algo que también se está buscando ahora, no tener un impacto en el medio ambiente, tal vez contaminando con alguna sustancia líquida como existe en el caso de los transformadores con un líquido aislante. Hablando justamente del diseño del transformador, vemos que por su diseño tiene una mayor resistencia, por supuesto, a corrosión, humedad, incluso temperatura, y también tiene una mayor resistencia mecánica al tener una bobina encapsulada, rígida, y obviamente también la estructura que soporta dicha bobina permite que esta tecnología se tenga una alta resistencia mecánica y por lo tanto una mayor resistencia a esfuerzos dinámicos causados por el cortocircuito o inclusive por sobrecargas, ¿no?, que elevan la temperatura y someten a esfuerzos mecánicos las bobinas del transformador. Por otro lado, hablando de esta tecnología, estos transformadores pueden soportar o llevarlos a una sobrecarga de hasta 40% de su carga nominal con ventilación forzada. Cuando esto se requiere, obviamente el transformador puede ser llevado hasta esa sobrecarga. Algo muy importante también es que al ser una tecnología que no maneja ningún líquido, tenemos, decíamos, un menor riesgo de, en este caso, tal vez sobrepresiones que pudieran tenerse, por ejemplo, en un tanque con aislamiento líquido. Y, por supuesto, no se requiere de protecciones especiales como un sistema complicado de sistemas contra incendio, dado que es un equipo que no propaga el fuego, como lo veremos más adelante. Vamos a ver ahora las características de diseño, y para esto mi colega, el ingeniero Víctor Rosales, nos estará hablando ampliamente sobre este aspecto de este transformador. Buenos días a todos. Hablando de lo que son las características de diseño de los transformadores encapsulados, la empresa Voltran WEC, las normas principales que utilizamos para el diseño de estos transformadores son la norma nacional, la NMXJ 351, norma europea también, la IEC, y normas internacionales como la de la IEEE. Específicamente, ¿qué caracteriza a los transformadores tipo encapsulados? Es la temperatura a la cual pueden trabajar. Los aislamientos que se utilizan para este tipo de transformadores son aislamientos especiales, aislamientos que soportan temperaturas arriba de lo normal con respecto a los transformadores en aceite. Estas temperaturas se rigen por norma, pero principalmente son las siguientes. La temperatura que se considera para lo que es el medio ambiente se considera una temperatura promedio máxima de 40 grados centígrados y una promedio diaria de 30 grados. La elevación de temperatura en los devanados, es decir, la temperatura que se va a generar al trabajar el transformador al 100%, esta varía conforme a la norma, pero oscila entre los 90 y los 100 grados. La elevación de temperatura del punto más caliente, es decir, sobrepasando esta temperatura se corre el riesgo en los transformadores de degradarse el aislamiento, es de 110 grados, hablando de una clase de aislamiento tipo F que soporta 155 grados. Ya entrando más a lo que son las
las características de cada aislamiento, podemos ver en esta diapositiva, por ejemplo, el clase B, que comúnmente se utiliza para transformadores en aceite, la temperatura máxima antes de degradarse es 130 grados, la elevación de temperatura máxima que permite es de 75 grados, esto hablando de transformadores en aceite. Ahora, si lo vemos como el transformador tipo encapsulado, el aislamiento clase F te soporta 155 grados con una elevación de temperatura de 90 o 100 grados. Y la temperatura máxima antes de que se degrade este aislamiento en lo que sería el conductor es de 110 grados. Hablando del clase de aislamiento H, es de 180 grados, la temperatura que soporta antes de que se degrade este aislamiento, 140 la temperatura máxima en el punto de contacto con el conductor, y la elevación de temperatura es de 115 grados. En una gráfica más adelante vamos a ver cómo se componen estas temperaturas. Bueno, menciono también que las temperaturas, bueno, hay unos aislamientos especiales, que es 200 grados, denominado K, y 200 grados, denominado M. Estas nomenclaturas cambian con respecto a la literatura. Nos estamos basando de ANSI y EEE para este caso. Las pueden encontrar como clase C o como clase R, pero en sí se refieren a las temperaturas de 200 grados y 220 grados. Bueno, vamos a pasar a la siguiente gráfica. Es lo que les comentaba. La temperatura máxima que se toma como diseño son 40 grados. Posteriormente, la temperatura máxima que soporte con el aislamiento sin degradarse, y se deja ahí un rango para no llegar a esta temperatura. En este caso hablando digamos del clase H, son 40 grados temperatura máxima ambiental, 125 grados, 115 grados de temperatura de elevación del conductor, del devanado, y dejamos 15 grados para no llegar a esta temperatura máxima donde se degrada el conductor. Lo mismo pasa en la clase F, tomamos 105 grados como la temperatura máxima de elevación y dejamos los 10 grados para no llegar al límite máximo de degradación del aislamiento. Y así sucesivamente, ¿no? Ya más adelante se ven otros aislamientos que aplican para lo que son transformadores, pero sumergidos en líquido aislante. Otro tema importante también en lo que son los transformadores encapsulados es los gabinetes, que es un sistema de protección hacia lo que es la parte interna. Principalmente, una de las principales funciones de esto es el no tener un acceso directo a la parte activa del transformador, es decir, que no por algún accidente se tenga contacto directo con ellos, y lo cual pueda incurrir en un accidente, o incluso proteger de ciertas condiciones no controladas, como pueden ser insectos o roedores, que nos pueden provocar un cortocircuito en el transformador o un paro no deseado. Los diferentes tipos de gabinetes están en función de la aplicación. Hay transformadores que son para uso interior, en este caso recomendamos gabinetes NEMA 1 o su equivalente en IP, que sería el IP10, o transformadores para uso intemperie, en este caso sería un NEMA 3R. El NEMA 3R tiene la condicionante de soportar lluvia, incluso algunas polvos y nieve. Este tipo de transformador se recomienda usarlo en intemperie y ocasionalmente dejar un atajadizo, colocar un atajizo simplemente para la protección de los rayos solares y la degradación de la pintura con el paso del tiempo. Otra cosa importante en lo que son los gabinetes es la disposición de las acometidas y las salidas del transformador. Es decir, los gabinetes nos dan la facilidad de poder entrar en la alta tensión por la parte superior, por la parte inferior, lo mismo para la salida de baja tensión, e incluso también poder conectarnos a través de ductos de acoplamiento, de gargantas de acoplamiento. Estas gargantas de acoplamiento pueden ser en las paredes laterales
largas o en las paredes laterales cortas. Es muy versátil la manera en que nos podemos acoplar con este tipo de transformadores a las necesidades, ya sea la media o la baja tensión. Algo que caracteriza este tipo de transformadores es sus características constructivas. Es, por ejemplo, el núcleo. El núcleo es un núcleo cortado de acero al silicio. Puede ser de dos tipos, el M4 o el HIB, que es los aceros por norma estándar. El tipo de corte es Steel Lab. Puede ser, se van ensamblando una lámina a la otra, pueden ser desde 5 hasta 10 láminas. Llevan herrajes de fijación, lo cual estos herrajes nos dan la ventaja de que nos dan la ventaja de dar una estructura mecánica. Esa estructura mecánica es lo que nos va a limitar lo que es las condiciones de ruido principalmente. Adicionalmente a esto, el núcleo conlleva un barniz dieléctrico especial. Este barniz dieléctrico especial, aparte de proteger la oxidación del núcleo del acero, también nos protege o nos da una mayor resistencia mecánica al prácticamente petrificar o solidificar lo que es el núcleo y disminuir el nivel de ruido. Lo que son las bobinas de baja tensión, la inmensa mayoría de las bobinas de baja tensión se construyen de lámina, ya sea de aluminio, que es nuestro estándar, o cobre. Estas láminas prácticamente es lo que da una alta resistencia mecánica a los esfuerzos de cortocircuito, dado que es una espira. Una lámina equivale a una espira por cada vuelta de ella. El inicio de las bobinas es a través de una barra mecánica, mecánica, y la salida también. Entonces, en resumen, hablando de lo que es la bobina de baja tensión, es lo que nos da mayor resistencia de cortocircuito a lo que es el transformador del lado de baja tensión. Referente a las bobinas de alta tensión, estas también pueden ser fabricadas en cobre o en aluminio. Se hacen por secciones, aproximadamente cada sección equivale a 800 a 1000 volts, dependiendo de la clase de aislamiento que sea el transformador. Un clase 15 aproximadamente trae 15 secciones, un clase 25 secciones. Cada sección es para que la diferencia de potencial entre cada una de ellas sea aproximadamente de 800 a 1000 volts. Posteriormente se colocan mallas, las cuales dan una mayor resistencia mecánica al proceso de impregnación. Posteriormente, de que ya se tiene la preparación de lo que son las bobinas, junto con los moldes, pasan a un proceso de impregnación, el cual se realiza en una máquina autoclave con niveles de vacío entre 1 y 2 milibares. Posteriormente a este proceso de impregnación bajo vacío, se pasa un proceso de curado, el cual dura de 18 a 24 horas con temperaturas controladas, y posteriormente el proceso de desmoldeo. Una vez ya teniendo lo que es la bobina de alta tensión, baja tensión, el núcleo como tal, se procede a lo que viene siendo el ensamble núcleo-bobinas y posteriormente las conexiones. Primeramente entra la bobina de baja tensión, posteriormente la de alta tensión, y se realizan lo que es la conexión. Posteriormente a tener esto, lo que sería el ensamble núcleo, bobinas y conexiones, se pueden colocar ciertos accesorios. En este caso, lo que son los monitores de temperatura para estar vigilando las tres fases. Regularmente se coloca lo que es la baja tensión, que es la parte en donde se tiene mayor temperatura. Estos sensores también nos pueden controlar lo que es el sistema de ventilación en caso de que lo aplique el transformador. Son los que podrían estar activando y desactivando lo que serían los ventiladores. Vamos a pasar a ver las pruebas de los transformadores y vamos a hablar específicamente de una prueba que es la prueba de descargas parciales. Bueno, están ahí los accesorios. Los accesorios que pueden incluir los transformadores tipo encapsulado es ventiladores,
que son controlados a través del monitor de temperatura. También en casos especiales se colocan extractores de aire. Eso regularmente es en ambientes donde la circulación es poca, en cámaras cerradas, en subestaciones cerradas. Y también otra de las condicionantes que tienen estos transformadores es que se le pueden colocar ruedas para hacer más manejable el ensamble y desensamble en una subestación, en donde hay difícil acceso. Hablando de lo que son las pruebas, tenemos tres tipos de prueba. Las pruebas de rutina. Las pruebas de rutina, todos los transformadores se les realizan internamente. Dentro de estas pruebas de rutina, hay una prueba en especial, que es la prueba de descargas parciales, a la cual más adelante vamos a hacer énfasis en ella. ¿Cuáles son las pruebas de rutina que todos los transformadores fabricados en Voltran las llevan? Resistencia de aislamiento, relación de transformación, resistencia ósmicas en los devanados, polaridad, desplazamiento angular, pérdidas en vacío, pérdidas con carga, pruebas de potencial inducido, potencial aplicado, el funcionamiento de los accesorios y lo que son las descargas parciales. Pruebas prototipo. Estas pruebas prototipo las podemos realizar también en planta, pero son adicionales a las de rutina y también tienen un cargo adicional en caso de que el cliente así lo requiera. ¿Cuáles son las pruebas prototipo que tenemos? La prueba de temperatura, la prueba de factor de potencia a los aislamientos, prueba de simulación de descarga atmosférica, que es la prueba de impulso, la prueba del nivel de ruido y la prueba de interferencia, de radiointerferencia. Estas pruebas son especiales, las podemos hacer sin ningún problema en nuestro laboratorio certificado, pero sí tendrían un cargo adicional. ¿Y cuáles son las pruebas especiales? Estas pruebas son las con las cuales nosotros, como fabricantes, nos validamos ante ciertos clientes, certificaciones ante UL, validadas por la PEM. En este caso, la prueba principal es la prueba de cortocircuito, la prueba de absorción de energía por parte de los ventiladores, impedancia en secuencia cero y armónicos en la corriente de excitación. Estas pruebas regularmente son validadas por laboratorios externos, en este caso sería para México la PEM. Hablando de lo que es la prueba de descargas parciales, esta prueba para mí es la más importante en un transformador tipo encapsulado. ¿Por qué? Porque el tener esta prueba aceptable es la que nos va a garantizar un nivel de vida del transformador. Es decir, esta prueba consiste en aplicar el 130% del valor nominal de voltaje durante 3 minutos y no superar los 10 picocoulombs. Al no superar los 10 picocoulombs, esto nos garantiza que no vamos a tener cargas capacitivas y validamos que el sistema de impregnación de los devanados es el correcto, que no estamos dejando pequeñas burbujas dentro, lo cual nos va a originar una falla a un mediano o largo plazo. Cuando me refiero a un mediano o largo plazo, digo entre 1 y 3 años, que es lo que comúnmente estas fallas, cuando no se tienen los valores adecuados en descargas parciales, pueden originarse. Bien. La clasificación de este tipo de transformadores, de acuerdo al medio ambiente, al clima y su resistencia al fuego, es E2, C2 y F1. Eso es por norma. E2, ¿a qué se refiere? E2 quiere decir que puede estar en niveles de condensación del 95%, y no tiene ningún problema. ¿Dónde vemos este tipo de aplicación? En plataformas marítimas, lo vemos en empresas donde la humedad es muy alta, como las papeleras, incluso en sistemas de bombeo de agua. Es donde podemos encontrar este tipo de humedades hasta del 95%. El clima es C2 y se refiere a que podemos tener climas hasta de menos 25 grados centígrados sin que tenga ningún problema la resina de fractura en ella. Nosotros hemos realizado pruebas en la empresa en donde
verificamos que realmente se soporta estas condiciones. Este fue un ensayo que se hizo aquí en la planta, donde sometimos el transformador a menos 25 grados durante un tiempo de 8 horas. Posteriormente se colocó corriente nominal durante 3 horas, se mantuvo y posteriormente se verificó que no hubiese alguna fractura ante el choque térmico que inducimos en la resina al pasarlo de menos 25 grados a prácticamente 110, 120 grados centígrados cuando el transformador estaba trabajando al 100% de su capacidad. Y finalmente, lo que es la resistencia al fuego, lo que comentaba mi compañero Carlos, ese tipo de transformadores, la resina que se utiliza es autoextinguible, es decir, en cuanto se quita lo que está originando el fuego, automáticamente se extingue y los humos que se generan no son tóxicos. Bien, con respecto a las aplicaciones, le cedo la palabra a mi compañero Carlos, quien va a continuar con este tema. Muy bien. Entonces, en virtud del diseño y de las características de esta tecnología, las aplicaciones pues son muy diversas, ¿no? Por ejemplo, hablando de edificios, centros comerciales, hospitales, estadios o incluso universidades, este tipo de tecnología es muy aplicable por la siguiente razón. Hablando de seguridad, esta tecnología nos permite brindar seguridad no solo a las instalaciones eléctricas, sino también a las personas que operan los equipos, pero también a las personas que pasan cerca de estos transformadores, los que circulan tal vez de manera muy cercana, que pudiera ser, por ejemplo, en la región de estacionamientos o en algunas áreas deportivas. Entonces, podemos decir que esta tecnología cumple, dado que nos da la seguridad hacia los operarios y también, por supuesto, a las instalaciones. Pero al día de hoy se da una mayor prioridad a la seguridad de las personas. Y por otro lado, pensando en el ambiente, nos referimos a instalaciones con alto nivel de contaminación, como son las instalaciones de gas y petróleo, donde encontramos gases abrasivos, encontramos, por ejemplo, en plataformas marinas, mucha humedad o salinidad. Entonces, parece que alguien ahí le surgió la pregunta. ¿Puede mencionarnos su pregunta, Antonio Flores? ¿Tendría que activar su micrófono? ¿Sí? ¿Levantó la mano Antonio Flores? No. Bueno, parece que por ahí habían levantado la mano. Bueno, pues entonces, este tipo de instalaciones, por supuesto, nos va a dar una gran oportunidad de aplicación de esta tecnología, porque nos brinda resistencia a este tipo de ambiente, ¿no? Contaminación, humedad, salinidad. Pero por otro lado también nos da confiabilidad a instalaciones que son críticas. Obviamente aquí no estamos hablando de un ambiente pesado, como son los centros de datos, pero requerimos un alto nivel de confiabilidad y por otro lado también una alta continuidad de servicio, ¿no? Entonces, al estar dando una tecnología que no requiere prácticamente mantenimiento, podemos garantizar una continuidad muy alta en el servicio, por ejemplo, en los centros de datos, ¿no? Imagínense tener que hacer un mantenimiento y tener que parar un centro de datos, pues eso, al día de hoy, en este tiempo, pues resulta absurdo, ¿no? ¿Por qué? Porque los servicios financieros tienen un sistema continuo de servicio. Estamos hablando, por ejemplo, de empresas como Google, ¿verdad? O Amazon, o muchas empresas
que tienen fundada su operación en centros de datos, ¿no? Y nomás porque tú por aquí, ¿verdad? Si por ahí pueden ayudarnos silenciando su micrófono. Lo que quieras. Al ingeniero Tavera. ¿Sabes que aquí, mira, hay con queso las quesadillas? Si nos pueden ayudar silenciando su micrófono, ya se nos antojaron ahí las quesadillas, ¿no? Bueno, entonces hablamos de la aplicación en sistemas de energía, como no son sistemas renovables, en o parques solares. Sin duda también es una aplicación para el transformador, por ejemplo, que va dentro de la torre, o en el transformador de la subestación de media tensión para elevar el nivel de voltaje hacia una utilización de media tensión. Y por supuesto, en el transporte también, ¿no? En subestaciones del sistema de transporte. Adelante. Hola, buen día. ¿Me escuchan? Buen día. Buen día, le escuchamos, Antonio Flores. Le escuchamos. Mucho gusto, les saludamos desde Perú. Muy interesante la capacitación. Solamente tenía un par de preguntas, si son muy amables en respondernos. Bueno, la primera es sobre ahora que hablan sobre la clasificación de los transformadores secos, algunos fabricantes están indicando que existe la certificación E3 C2F1, la cual a mí me parece excesiva porque creo que eso aplica a transformadores para aerogeneradores. Quisiera que nos comenten sobre si es adecuado esta clasificación E3 C2F1. Y la otra, por favor, ¿qué conveniente es que en el lado de baja tensión el bobinado también se encapsule? Porque el estándar indica que la baja tensión, el bobinado es impregnado, barnizado, ¿no? Gracias, muy amable. Sí, vamos a darle respuesta. De hecho, su segunda respuesta se va a contestar en las siguientes slides con respecto al encapsulamiento en baja tensión, y respecto a la otra clasificación que nos comenta también le vamos a dar respuesta. Buenos días. ¿Sí me escuchas, Antonio? Así es, caballero, le escucho. Gracias. Gracias, Antonio. Oye, te comento, la clasificación E3 se refiere a que la resina puede soportar hasta menos 40 grados centígrados. Si contamos nosotros como fabricantes una resina que cumpla con estas características, no es la estándar como tal que manejamos, dado que aquí en México no contamos con ningún lugar del cual tengamos conocimiento que sobrepase los menos 25 grados centígrados, pero sí hemos fabricado equipos principalmente para lo que es la zona norte de América, Canadá, Alaska, equipos para esas temperaturas, y sí hemos cumplido con la especificación C3. Para México como tal, manejamos E2, nuestra estándar. Sí, correcto. Muchas gracias. Creo que estamos de acuerdo en que para distribución eléctrica, por ejemplo, para un edificio, un centro comercial, un hospital, la clasificación E2 sería la adecuada, ¿no? Creo que E3 es excesivo, ¿no? Muchas gracias. Compartimos contigo ese criterio. Muy amable, gracias. Correcto, muchas gracias por tu pregunta, Antonio. Entonces, en la planta de Voltran Beck hemos fabricado transformadores hasta 12 MVA en esta tecnología de encapsulamiento. Entonces, eso es algo que es importante tomar en cuenta, porque podemos ir a alimentar cargas de tamaño considerable, cargas medianas, donde podemos aplicar esta tecnología de encapsulamiento. Por ahí Marco Antonio González nos está pidiendo participación también. Sí, tengo una pregunta. ¿La diferencia entre un encapsulado y un seco y la aplicación entre uno y otro es la misma?
No, definitivamente no. Definitivamente no. Y más adelante hay una slide que nos va a hacer esa comparativa justamente entre lo que es un transformador, digamos, seco y lo que es un transformador seco encapsulado, ¿no? Estamos hablando de dos cosas diferentes. Más adelante va a haber una tablita y ahí podremos ahondar un poquito en esas diferencias. Aquí en esta tabla que ustedes ven, bueno, de alguna manera les vamos a hacer llegar la presentación también, pero rápidamente podemos ver una comparativa de tecnología de aislamiento. Cuando tenemos una tecnología de aislamiento seco, encapsulado, y cuando tenemos una tecnología de aislamiento en líquido. Hablando de esta tecnología, podemos mencionar que, por ejemplo, en el caso de un transformador encapsulado, pues no tenemos riesgo, por ejemplo, ante un incendio, porque el transformador, como ustedes ya vieron, por sus propias características, no propaga el fuego y es más, es autoextinguible, ¿no? Cuando entra en contacto con el fuego, si usted retira la fuente de fuego, el transformador sencillamente se apaga, ¿no? Es decir, no propaga el fuego. Y por otro lado también, en el caso de un transformador en líquido, obviamente el punto de ignición de los líquidos, si supera, por ejemplo, 147 grados la temperatura en el caso de un incendio, pues ese líquido, sin lugar a dudas, va a ser ignición, ¿no? Cosa que no se presenta, por ejemplo, en un transformador encapsulado. Por otro lado, también, cuando hablamos de contaminación, en el caso de un encapsulado, el riesgo también es menor. Un transformador encapsulado, como dijimos, es insensible a estos niveles de humedad o de salinidad o de agentes muchas veces corrosivos. En el caso de estos transformadores estamos hablando de que su riesgo está muy limitado, mientras que cuando tenemos un transformador, digamos, en líquido, este líquido con el tiempo puede ir absorbiendo humedad. Y eso, obviamente, cuando le damos el mantenimiento, pues hay que secar ese aceite, hay que filtrarlo, hay que quitarle la humedad, y en casos ya muy extremos, a veces hasta reemplazarlo, ¿no? Entonces, ahí vemos una ventaja muy importante. Jan Bernilla nos está pidiendo su participación para una pregunta. ¿Nos quiere comentar? Jan Bernilla. Le escuchamos. Se activa su micrófono, le escuchamos. Bueno, esperamos a que lo pueda hacer mientras avanzamos en la presentación. Y obviamente también la resistencia mecánica en un transformador seco encapsulado es bastante alta por el propio diseño de las bobinas, como ya fue explicado en el diseño, y por supuesto esto nos trae ventajas importantes a la hora de que el equipo sea sometido a esfuerzos dinámicos por diferentes razones, ¿no? A veces alguna vibración, si está en alguna plataforma, balanceo, o en el caso de los esfuerzos dinámicos por un nivel de cortocircuito. Bien, tenemos ahí Saúl Orozco, ¿tiene alguna pregunta? Sí, buenos días, tengo una consulta. Veo que estos transformadores son aplicables para soluciones fotovoltaicas, es decir, las características técnicas de un transformador para aplicaciones fotovoltaicas son diferentes para otro tipo de aplicaciones, digamos una aplicación comercial. ¿Hay alguna diferencia desde el punto de vista técnico? Sí hay diferencia. Sí hay diferencia. Por ejemplo, incluso algunas especificaciones que yo he visto, por ejemplo, requieren también un tema de un mejor aislamiento en términos de las variaciones de voltaje que va a tener.
hay que recordar que una generación fotovoltaica es una generación que no es constante, digamos, ¿no? Que va variando y que puede subir y bajar. Entonces eso, al igual que en una generación eólica, pues va sometiendo al transformador normalmente a variaciones, porque la generación en estos sistemas es intermitente, ¿no? Entonces, sí hay consideraciones importantes. Seguramente mi colega Víctor puede ahondar un poquito más en el tema. Sí, ya. Un tema también principalmente que se toma en cuenta para las cuestiones fotovoltaicas son los armónicos. Todos los armónicos que se generan durante este proceso pues pasan por el transformador y tienen que tomarse en cuenta. Entonces ahí se tiene que ver el aspecto armónico principalmente del inversor y con base a esto poder diseñar el transformador, ver qué factor K es el que aplica y con base a eso pues ya hacer el diseño. Muy bien, nuevamente veo a Jan Bernilla levantando la mano, a ver si ya funciona su micrófono. No, sí, no lo vemos, entonces vamos a continuar. Y hablando justamente, por ejemplo, del mantenimiento, que una vez lo volvemos a mencionar, es un mantenimiento muy mínimo con respecto a un transformador en aceite. Más adelante voy a ahondar en una comparativa que nos ilustra muy bien esa ventaja a la hora de hablar de los dineros, ¿no? De hablar de la inversión. Vamos a ver cómo eso tiene un impacto bastante fuerte que a veces se pierde de vista. Vamos a continuar con la siguiente slide y justamente aquí vemos la comparativa. Aquí estamos comparando un transformador de 1500 kVA, 23 kV con un secundario de 480 en tecnología aceite y tecnología seco. Cuando ustedes ven el costo de cada unidad, pues ven una diferencia, y cuando un usuario final ve esto, dice, bueno, pues voy a comprar el seco, ¿no? Pero cuando pensamos en un costo total de propiedad, hablamos de la suma de la inversión inicial, lo que es el CAPEX, es decir, la inversión de capital, donde también involucra todos los costos iniciales, ¿no? Por ejemplo, la obra civil. En este caso, la obra civil en un transformador en aceite es más onerosa porque requiere paredes cortafuego, una fosa de captación de líquidos en caso de un derrame accidental. Entonces, aquí estamos hablando de que la obra civil y otros sistemas asociados, como los sistemas contra incendio, son más onerosos, tienen un mayor requerimiento en el caso de un transformador en aceite, y eso obviamente impacta en la inversión inicial. Y la puesta en servicio de un transformador en aceite obviamente también es más alto su costo, porque hay que hacer pruebas también al aceite del transformador. Así que vemos ahí esta comparativa, y cuando sumamos todos los costos iniciales de la inversión de capital, vemos todavía una diferencia aproximadamente de $4,000, más o menos. Pero ya vemos menos diferencia entre la inversión inicial. Así que cuando ustedes hagan un análisis de costo-beneficio, deben sumar todo en los costos y no solo el transformador únicamente. Pero después, cuando hablamos del usuario, porque normalmente este es un tema que a veces a los contratistas no les interesa, pero un usuario va a pensar en cuánto me va a costar mantener ese equipo durante 20, 30 o 40 años. Es como cuando ustedes compran un vehículo. No solo piensan en el costo del vehículo, piensan cuánto le van a costar o cuánto le van a tener que invertir a los servicios o a las refacciones. ¿Son costosos? ¿Cuánto me va a costar tener un auto durante 2, 3 o 4 años o más? Entonces, es el mismo razonamiento cuando nosotros compramos un equipo eléctrico, en este caso un transformador. Y ustedes pueden ver aquí el costo de mantenimiento anual en un transformador seco encapsulado, que prácticamente es nada, es quitar el polvo y tal vez
al monitorear la temperatura, si hay algún punto caliente que se detecta, tal vez reapriete de conexiones, etcétera, pues es muy mínimo. Estamos hablando de un costo de $600 contra $1.500, porque en un transformador en aceite pues también hay que involucrar las pruebas en el aceite que deberíamos hacer para garantizar su buen funcionamiento. Eso, en esos costos, cuando el transformador no es muy demandado en su capacidad, un 70%, pero si hablamos de un transformador que es demandado en el 90-95% de su capacidad, obviamente los costos de mantenimiento cambian. En el caso de un transformador sumergido en líquido, porque obviamente el transformador, el aceite, al trabajar a una mayor temperatura, al ser sometido a una mayor temperatura, pues obviamente el envejecimiento es más rápido y entonces hay que monitorearlo con mayor frecuencia, hay que monitorear más el transformador y por lo tanto su costo puede irse al doble en términos de mantenimiento anual. En el caso de un transformador seco se mantiene. Aún así, notamos una diferencia, pero ya nos acercamos más en igualdad de circunstancias. Entonces, podemos pasar a la siguiente. Entonces, observen la siguiente gráfica y vean cómo al inicio sí hay una diferencia entre un transformador seco, encapsulado y un transformador sumergido en líquido, pero después de los 3 años y medio, el costo del transformador sumergido en líquido, desde el punto de vista de mantenimiento, se dispara, se empieza a ir hacia arriba, mientras que el costo de mantenimiento del transformador seco se mantiene más estable. Así que la inversión resulta mejor si tenemos un transformador seco encapsulado a largo plazo. Saúl Orozco tiene otra pregunta, le escuchamos. Sí, gracias. Quería consultar cuál es la diferencia entre un transformador seco BPI, que le llaman, y BPE. Es decir, ¿ustedes qué tipo fabrican? ¿Son los BPI? ¿Es correcto? No, el BPI es el que, por sus siglas lo dice, es impregnado, ¿no? Impregnado, sí, el vacío. Vacuum Pressure Impregnado. O sea, es impregnado, no es encapsulado. Ajá. Y el que es, BPE, ¿qué le llaman? BPE es el encapsulado, sí. Es el encapsulado, ok. ¿Ustedes fabrican el BPE entonces? El BPE, sí, el encapsulado. ¿Y cuál es la diferencia técnicamente, digamos? ¿Qué es mejor, BPI o BPE? Pues en este caso depende de la aplicación, pero podemos decir que un BPE tiene mayor confiabilidad. Mi colega Víctor va a ahondar un poquito más, sobre todo por las cuestiones también de diseño y que estas también brindan ciertas características que hacen mejor a una tecnología que la otra. Ok, gracias. Con respecto al BPI y al BPE, el BPI nosotros lo realizamos, lo fabricamos, pero solamente para lo que es baja tensión, es 440, 220, no más que eso. ¿Por qué? Porque es difícil controlar a través de barniz dieléctrico la cuestión de las descargas parciales. Un equipo hecho en BPI regularmente no pasa la prueba de descargas parciales. Entonces, este transformador es en lo que es media tensión, clase 15, clase 25, clase 34.5. Funcionan bien un periodo de tiempo, 1 año o 2 años, pero como existen descargas parciales dentro de estos devanados en media tensión, están prácticamente condenados a fallar. Entonces, nosotros no lo realizamos por esa cuestión, tenemos preferencia por el encapsulado, el cual si nosotros garantizamos la correcta impregnación, correcto encapsulamiento de las bobinas y por ende la correcta aceptación de la prueba de descargas parciales. Esa es la principal razón por la cual nosotros optamos por lo que son los transformadores encapsulados. ¿Cómo? Sí, una es de Government Contract Summit, se llama. No, está muy bien. Bueno, muy bien, gracias Víctor por la aclaración y bueno, es bastante clara la diferencia y obviamente las ventajas.
Entonces, regresando a nuestra diapositiva de costo total de propiedad, estamos viendo que si nosotros planteamos con un usuario final estas ventajas, seguramente él va a escoger el transformador seco encapsulado. Así que eso es algo muy importante de subrayar. Alan Domingo Martínez tiene otra pregunta. ¿Le escuchamos? ¿Se activa su micrófono? Sí, gracias, buenos días. Buenos días. Yo tengo una duda referente al enfriamiento. Yo sé que un BPI, pues, está libre en el ambiente, puede enfriarse por aire, pero el encapsulado, ¿cómo es su enfriamiento para disipar esos watts que genera las bobinas? Es por convección natural también. El aislamiento de la bobina, el encapsulamiento como tal, varía en función de la clase de aislamiento, es decir, no es el mismo espesor de aislamiento para un transformador clase 15 que un 34.5, y desde el diseño se controla lo que es la densidad a la cual va a trabajar. Pero respondiendo a tu pregunta, es a través de convección natural. También los transformadores encapsulados, se puede hacer un paso de enfriamiento con el cual incrementa la capacidad también, y se podría hacer a través de ventiladores, pero contestando tu pregunta, es a través de convección natural. Ok, muchas gracias. Muy bien. Muy bien, entonces aquí vamos a contestar una cuestión importante. ¿Por qué usar cobre y no aluminio? ¿Y por qué usar aluminio y no cobre? A veces hay clientes que por costumbre están, digamos, utilizan en sus especificaciones el uso del cobre y no del aluminio, pensando que usar cobre es mejor que usar aluminio. Pero cuando nos vamos a los hechos, nos damos cuenta que es más una costumbre, y es una costumbre que se ha hecho ley en algunos lugares, pero sin mucho sustento tecnológico o técnico, cuando ya miramos de cerca los hechos en cuanto a las características del cobre y del aluminio. Por ejemplo, en el caso del cobre, tiene una desventaja desde el punto de vista costo. El cobre, comparado con el aluminio, tiene, digamos, una baja producción mundial. El aluminio, por ejemplo, supera en producción mundial alrededor de 3 o 4 veces, a veces 5 veces más, dependiendo de un año a otro, pero siempre hay mayor producción de aluminio en el mercado y menos demanda de aluminio en el mercado cuando lo comparamos con el cobre. El cobre tiene una menor producción a nivel mundial y tiene una alta demanda en el mercado. Por lo tanto, su precio en el mercado es más caro, es más alto. Recuerden que los precios internacionales de los metales y de todos los commodities están ligados a la oferta y la demanda. Entonces, al ser un metal con mucha demanda y una producción no tan grande comparada con el aluminio, pues entonces su precio es más alto que el aluminio. Cuando hablamos de ductibilidad y maleabilidad, estamos hablando de muy cercanas sus características mecánicas en este sentido. Pero cuando ya nos vamos, por ejemplo, a la aplicación, que en este caso es en el diseño de los transformadores, la capacidad de cortocircuito para masas iguales la capacidad de esfuerzo es mucho menor en el caso del cobre con respecto al aluminio. De tal manera que cuando tenemos aluminio tenemos una capacidad de esfuerzo de cortocircuito un 30% mayor y también una capacidad mayor de disipación de calor. Ustedes saben que el aluminio por excelencia es un excelente disipador de calor. Entonces, el aluminio tiene un mejor, digamos, desempeño cuando hablamos de sobrecargas y esfuerzos de cortocircuito. Así que ahí tenemos una ventaja muy importante. Otra ventaja muy importante es que
el caso del aluminio, tiene un comportamiento, debido a sus características físico-químicas, tiene un comportamiento mucho mejor cuando hay, digamos, se da el fenómeno de dilatación o contracción con respecto al efecto, con respecto a la temperatura, de tal manera que la resina con el aluminio, su factor de dilatación es muy cercano, muy igual, y entonces cuando hay efectos de, digamos, de dilatación por la temperatura, la dilatación del aluminio y de la resina son muy uniformes. Cuando hablamos de cobre y la resina, su factor de dilatación es diferente, y entonces en el diseño hay que hacer ciertas compensaciones, en el diseño del transformador hay que hacer ciertas compensaciones para que ese diferencial de dilatación entre el cobre y la resina sea menor, o sea muy mínimo. Pero eso representa, digamos, un problema en el diseño. Entonces, cuando hablamos de usar cobre o aluminio, en realidad el cobre no nos trae ventajas reales. Usar cobre no nos trae ventajas reales en la aplicación a transformadores eléctricos, ¿no? Hablando de transformadores secos encapsulados específicamente. Muy bien. Pasamos a la siguiente. Y hablando de las ventajas, alguien por ahí comentaba el tema del impregnado en el BPI, cuáles son las diferencias. Ustedes las pueden ver ahí en esa gráfica. Y bueno, estos equipos obviamente al tener, digamos, una elevación de temperatura mucho más alta, son más calientes, tenemos mayor disipación de energía convertida en calor, por lo tanto, pues los transformadores, digamos, no son tan eficientes como hablamos ya de un transformador encapsulado. Cuando hablamos de transformadores encapsulados en la baja tensión, aquí ustedes ven en la columna central el CAS es un transformador que tiene encapsulada la baja tensión, pero debido a eso está más restringida su elevación de temperatura, porque cuando tenemos el lugar donde tenemos mayor circulación de corriente es en el secundario. Entonces ahí es donde tenemos mayores esfuerzos por cuestiones de dilatación, por cuestiones de que circula una mayor corriente, ¿no? Entonces, cuando comparamos en realidad un transformador encapsulado en baja tensión y un transformador impregnado en baja tensión, pero encapsulado a la alta tensión, no nos trae mayores ventajas, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos en el caso la norma Pemex, ¿no? que piden ya, digamos, por default el encapsulado en baja tensión, pero que en realidad no les traen muchas ventajas, y sobre todo si es cobre, ¿no? Por lo que ya mencionamos. Así que, ¿cuál es la mejor opción de estas tres tecnologías? Como ya se explicó con el tema de las descargas parciales y por el tema de la eficiencia y el comportamiento ante los cambios de temperatura, pues es el encapsulado en alta tensión y el impregnado en baja tensión. Omar Res tiene por ahí algunas preguntas. Le escuchamos, Omar. O alguien más. Hay varios ahí levantando su mano. Pueden activar su micrófono para poder escuchar su pregunta o su inquietud. ¿No? Bueno, entonces Bueno, buenos días, disculpen, creo que ¿sí me escuchan? Sí, adelante. Ok, muchas gracias. Tengo una serie de preguntas.
Acerca de la comparación de la vida útil del transformador seco en el aceite, ¿cuántos años de diferencia es prolongada la vida? Y, digamos, por cuestión de predicción, ¿qué pruebas recomiendan para el monitoreo para poder hacer una tendencia de vida útil del transformador encapsulado? Y tengo otras dos preguntas más. ¿Ese transformador lo han fabricado en conexión zigzag? Y la última pregunta es, la evaluación que hacen en descargas parciales, ¿ustedes lo determinaron por los ensayos que hacen repetidos o hay alguna norma que determine ese porcentaje de descargas parciales? Serían esas, por favor. Omar. Sí, ¿qué tal? Yo creo que fueron varias preguntas. Contestando lo del zigzag, sí hemos realizado algunos transformadores, principalmente para protección de transformadores de potencia tipo encapsulado. Son muy raras estas solicitudes, pero respondiendo a tu pregunta, sí los hemos hecho y ha sido para proteger o como sistema similar a lo que es un banco de resistencias en transformadores de potencia. Esa es una. Otra que me preguntaste, la vida útil. La vida útil promedio de un transformador encapsulado es muy parecida a la de un transformador en aceite. Oscilan de entre 25 y 30 años la vida útil. Hablando de lo que me comentaste, de cómo poder determinarla, a diferencia del aceite, de los transformadores en aceite, donde tú puedes hacer una prueba de furanos para determinar qué tan contaminado está el aceite o qué tan degradado está tu aislamiento, tanto el líquido como el sólido, es un poquito más complejo en los tipos encapsulados. Sí existen pruebas a la resina como tal para determinar su vida útil, pero ya son de laboratorios especializados. Como tal, no contamos con una prueba nosotros que te diga la vida útil de la resina o del aislamiento como tal. Sí, porque una prueba que te daría, digamos, cómo está la resina después, no sé, después de 5 o 6 años o 10 años, sería una prueba de descargas parciales, pero esa prueba no la puedes hacer en campo. Esa es una prueba que la tienes que hacer en un laboratorio, entonces eso no se puede. Pero, ¿cuáles son las prácticas que conocemos, digamos, para monitorear el estado de los equipos encapsulados? Obviamente, una parte muy importante es el monitoreo de su temperatura. ¿Cómo se está comportando su temperatura? Si se mantiene dentro de los rangos o si está sufriendo sobrecalentamientos más allá de lo normal. Entonces, el monitoreo de la temperatura es clave para poder determinar si un transformador está teniendo un envejecimiento prematuro o si está dentro de su envejecimiento, digamos, normal de vida útil. Entonces, en el caso de un transformador encapsulado es el monitoreo constante de su temperatura. Y obviamente tener todos esos históricos y graficarlos y ver cómo se van comportando a lo largo de toda la vida de ese transformador. No sé si nos faltó alguna pregunta. Fueron varias. Sí, bueno, con la que iniciaron de descargas parciales. ¿El parámetro de medición de descargas parciales se basaron en su diseño de ingeniería o en base a la norma? ¿Alguna norma? Omar, es por norma, rigurosamente por norma. Ok, muy bien, les agradezco. Todo quedó claro. A complementar la pregunta de la norma, para México, la NMXJ 351 hace énfasis en ese detalle, tanto del método de prueba como de los valores aceptables de la medición. Muy bien. Ok, muy bien, muchas gracias. Ok, Alan Domingo tiene preguntas también. Si puede activar su... John está preparado para hablar. Su micrófono. ¿Quién está preparado? Bueno,
o quien esté preparado para hablar puede activar su micrófono y hacernos las preguntas. Muy bien, entonces, como conclusión, ¿qué ventajas nos da esta tecnología de transformadores encapsuladas? Obviamente, seguridad para las instalaciones y para las personas, una instalación mucho más limpia, más segura, no tienes ningún riesgo de incendio, y tenemos también, un mejor trato hacia el medio ambiente, porque no tenemos riesgo de contaminar el suelo con algún líquido. Y por otro lado, es un equipo que también puede ser reciclado, y el mantenimiento, que es casi cero, es reducido a limpieza y tener, como repito, un monitoreo de la temperatura. Y, por supuesto, un impacto menor en la obra civil que se requiere para un transformador de estas características. Las aplicaciones, pues, es muy diversa, ¿no? En instalaciones de edificios, centros comerciales, escuelas, todo ese tipo de infraestructuras donde hay una gran concentración de personas y que necesitamos dar seguridad justamente a los transeúntes y también a los operarios. Y obviamente también para cargas críticas, como son los hospitales, los centros de datos, aeropuertos, por su limpieza, por el no usar líquidos, las farmacéuticas, las empresas de alimentos, por supuesto que son excelentes, campos de aplicación de esta tecnología. Y hablando ya de enfrentarse a ambientes agresivos, húmedos, pues las industrias de gas y petróleo o minas son las áreas donde esta tecnología responde bastante bien, satisfaciendo las necesidades de seguridad y de continuidad en el servicio que se requiere en estas instalaciones críticas. Así que quedamos todavía abiertos, tal vez un par de minutos, si alguien tiene más preguntas, el micrófono y podemos responderles. Antonio Flores. Sí, buenos días. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Gracias nuevamente. Una consulta que a veces nos causa curiosidad, ¿no? Sabemos que pues nosotros, que siempre en el mercado hay clientes industriales, hay clientes del sector construcción, ¿no? Entonces, para esos clientes, normalmente pues los transformadores son bajo normativa IEC. Sin embargo, los clientes mineros, ustedes también seguro viven esa realidad, cuando estoy hablando acá de Perú, pero ya también debe ser igual, ¿no? En todas partes, que los clientes mineros pues tienen condiciones de sus equipos muy particulares, y normalmente ellos te piden, sí, trafos secos, encapsulados, pero bajo normativa ANSI. Entonces, en ese sentido, quisiera por favor que nos comenten un poco esas diferencias de los transformadores bajo esa normativa. ¿Qué de más tienen estos trafos ANSI encapsulados versus los IEC, que son, digamos, lo más estándar, ¿no? para esta parte del continente, ¿no? Sí. Bueno, mira, hay varias diferencias. Uno tiene que ver con los voltajes de aislamiento que piden. Esa es una diferencia importante. También, digamos, los niveles de pruebas, las pruebas al mismo aislamiento. Entonces, básicamente esa es una diferencia importante entre ANSI e IEC, la cuestión de los voltajes de aislamiento y las pruebas asociadas a ello. Porque hablando de todo lo demás, con respecto a IEC, no estaríamos, digamos, teniendo grandes diferencias. Yo creo que la mayor diferencia está ahí. Seguramente mi compañero Víctor tiene alguna aportación adicional también. Sí, Antonio, aparte de lo que principalmente son los niveles básicos de impulso, los que te exigen un poco más IEC, que es la norma europea, pero más que nada para lo que son minas, son aplicaciones, digamos, especificaciones particulares de sus necesidades.
regularmente por estar en un ambiente con altos polvos, muchas veces piden gabinetes NEMA 12, los cuales son, digamos, que una gama superior al NEMA 3R en cuestión de que llevan, aparte de soportar resistencia a cierta inclinación de lluvia, también presentan filtros para la retención de los polvos propios del proceso de las minas. Otra característica que recuerdo mucho son las ruedas. Este tipo de transformadores casi siempre nos los piden con ruedas por el difícil acceso que se tiene para lo que son las minas. Entonces también se le colocan ruedas tipo ferrocarril para poder meter y sacar los transformadores de las minas. Muy bien. Hay varias preguntas aquí también que he escuchado. Leo la de Eric Arresis. Dice, ¿los cambiadores de taps en alta tensión para los transformadores encapsulados es interno dentro del gabinete o puede haber la opción a que sea externo? Es interno, es a través de un puente metálico, el cual nos va a hacer el cambio de taps en las 3 fases. Muy parecido a los tipos subestación, o sea, tienes que hacerlo desenergizado, nunca vas a poder hacer un cambio de taps en un transformador energizado, entonces aplica lo mismo, es de manera interna. Bien, otra pregunta que viene de Félix Valencia. ¿Es posible fabricar una bobina encapsulada en resina con aislamiento para 180 grados, es decir, clase H? Sí, claro que sí. Nuestro estándar es clase F, pero hay clientes que piden clase H y sí los podemos fabricar con clase H. Torres Duque David Fernando dice, cuando hiciste la comparación entre transformadores secos e inmersos en aceite, ¿cuál de las 2 opciones puede ofrecer mejores pérdidas? Hablando aquí de México, son 2 normas nacionales, la NMXJ 284 para los transformadores en aceite, la NMXJ 351. La 284 como tal no te exige un nivel de pérdidas garantizado, y la 351, que es la que aplica para los encapsulados, se renovó en el 2012, la cual sí te indica los niveles mínimos de pérdidas, mínimos de eficiencia, y por ende, pues sí te restringe lo que son las pérdidas. Los niveles de pérdidas en los transformadores de 1000 kVA y superiores tipo encapsulados oscilan en el 99.3% como mínimo. Y también otra pregunta de Félix Valencia, dice, ¿a partir de qué nivel de tensión las bobinas son encapsuladas? Un voltaje de 4160 volts, ¿el devanado es encapsulado o impregnado? La respuesta es que puede ser ambos, pero nosotros recomendamos que sea impregnado. Ok. José Luis Barreto Baptista nos dice, por temas de impedancia para temas de celdas fotovoltaicas, ¿se recomienda usted autotransformadores o transformadores? Nosotros como tal, y la experiencia que tenemos son transformadores. Regularmente que se genera 800 volts en lo que son las celdas fotovoltaicas y se sube a una media tensión. Entonces, por este índice son transformadores. Muy bien. Hay otra pregunta hecha por alguien registrado como usuario temporal eléctrico, 02. Esta pregunta dice, contra otras tecnologías de transformadores secos, ¿qué ventajas ofrece un encapsulado en ambientes salinos, por ejemplo, hoteles, playas, puertos? Obviamente un seco encapsulado contra un BPI, que es un impregnado, pues tiene mayores ventajas, ¿no? Porque tienes mayor encapsulamiento de las bobinas. Es importante destacar el tema de descargas parciales aquí, porque si estás en un ambiente salino, húmedo, pues es un ambiente altamente corrosivo, y un barniz impregnado no te da la misma protección que un encapsulamiento. Y por otro lado, con el paso de los años, vas a tener descargas parciales en el encapsulando, más bien en el aislado con barniz aislante, el BPI, y va a fallar, como bien lo explicó mi colega Víctor, y obviamente el encapsulado pues, no va a tener ese problema. Complementando lo que dice Carlos, otra situación, por ejemplo, en lo que son ambientes altamente salinos,
por ejemplo, con los transformadores en aceite, lo que son las obleas en los radiadores, son perceptibles de la corrosión. Hemos tenido casos donde por cuestiones de corrosión se han perforado las obleas, el aceite se ha drenado y esto ha originado una falla. En un transformador seco no vas a tener este problema porque no hay aceite de por medio, no hay que drenes. Además, si nos especifican como tal que va a estar para ambiente altamente salino, se aplica un recubrimiento metálico especial a lo que son los gabinetes, donde tenemos comprobado las horas de cámara salina que soportan estos gabinetes para que no se presente oxidación o corrosión en el gabinete. Bien. Otra pregunta de Félix A. Palencia, dice, ¿las bobinas encapsuladas se fabrican en alambre redondo o banda? Principalmente usamos banda, lámina. 99.9 banda. Así es. Félix A. Palencia. Es muy buena esta pregunta. ¿A partir de qué nivel de tensión las bobinas son encapsuladas? ¿Un voltaje de 4160 es encapsulado o impregnado? Cuando es un secundario, el de 4160 como tal, todavía se puede manejar como impregnado. Cuando es un primario, se maneja encapsulado. Muy bien. ¿Cuánto tiempo se puede garantizar ese 40% extra de sobrecarga con ventilación forzada? Puede ser permanente. Obviamente aquí entra muy importante el monitoreo de temperatura y asegurar que los ventiladores no fallen, ¿verdad? Porque si los ventiladores fallan... Jorge Santillán, mi amigo, ¿se cuenta con diseños multivoltaje para lado secundaria? La respuesta es sí. El costo sí es un poquito mayor con respecto a un estándar por lo que implica. Estamos aplicando, en lugar de 2 salidas en la baja tensión, estamos colocando 4 o hasta 5 salidas para regular esta multitensión, pero sí es un poco mayor el costo. ¿Cuál sigue? Muy bien. Bueno, ahí Antonio Flores nos pide que lo pongamos en contacto con nuestras oficinas en Perú. Entonces, bueno, ya ahí tomamos nota. Wilfrido Aguilar, ¿tienen los transformadores para parques eólicos algunas características especial? La respuesta es sí, muy similar a lo que son los parques fotovoltaicos. Se tiene que tener un análisis del espectro armónico del generador. Otra pregunta, Jorge Santillán. ¿Se cuenta con diseños de multivoltaje para el lado secundario? ¿Ya la contesté? Ya la contesté. Ok. Bueno, pues le mostraremos nuestro diseño en secos ahora. Sí. Y bueno, creo que ya son todas. Ok, hay una última. Sí. Silverio Arriaga. ¿Hasta qué KVA se fabrica y en qué tensiones y qué diferencias de dimensiones se tienen con uno de aceite? Muy buena la pregunta. Nuestra capacidad de planta aquí en México y experiencia como tal, fabricamos transformadores de 300 kVA hasta 12 MVA en cuestión de kVA. Las tensiones, la tensión máxima que manejamos es en 34.5 y la diferencia en dimensiones sí es bastante más grande un transformador seco encapsulado que un transformador en aceite, por la misma naturaleza del enfriamiento. En el aceite pues contamos con lo que es el aceite, los radiadores, la disipación de calor es mayor, y en el caso del seco pues se requieren, aparte de las distancias dieléctricas en un transformador seco son mucho mayores que en un transformador en aceite, pues se requiere de mayor tamaño. Incluso esta es la razón por la cual los transformadores encapsulados son más caros que los en aceite, por la cantidad de material que se tiene entre un aceite y un encapsulado. Muy bien, pues creo que es la última pregunta. Muchas gracias por su participación. Tenemos ahí los datos de contacto en su pantalla, tanto los de un servidor como los del ingeniero Víctor Hugo Rosales.
Entonces, cualquier otra consulta adicional o más importante aún, si tienen un proyecto, estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias por su participación, ingenieros. Esperamos que todos los asistentes haya sido de mucho provecho este webinar. Y bueno, también aprovechando el momento, les comentamos que tenemos disponibles para entrega inmediata 4 transformadores encapsulados. Son 2 de 1000 kVA y 2 en 1500 kVA. Si están interesados, y nos puede proporcionar más información, ingeniero Carlos. Sí, qué bueno que lo comentas, Araceli. Tenemos 4 transformadores fabricados exclusivos para responder a una necesidad urgente que algún cliente pudiera tener. Son 4 transformadores, 2 de 1000 kVA y 2 de 1500 kVA. En los 2 voltajes, en 13.200 a 480. Delta estrella, NEMA 1, básicamente estas son las características. Si ustedes nos mandan sus pedidos, se los entregamos mañana. Así es. Ok, pues nuevamente muchísimas gracias a ustedes, ingenieros, por esta información valiosísima que nos han compartido. Muchas gracias a todos los participantes por su interés. Y bueno, quedamos ahí a sus órdenes. Ahí están sus contactos de los ingenieros, nuestras redes sociales para que nos sigan. Y bueno, pues muchísimas gracias y que tengan un excelente día a todos.